En este caso, en la ponencia, me referiré específicamente a la intervención de órganos administrativos, como resulta ser la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia, como SENAF acá en Córdoba, que actúa en paralelo, autorizado por la Ley de Violencia Familiar, para tomar algunas medidas de resguardo, de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo amenazadas o ya vulneradas. Para hacer una breve introducción, por ser justamente un congreso nacional, haremos una pequeñísima repaso por el marco teórico que nos otorga la ley sobre las medidas que se pueden tomar en este órgano administrativo. Bien sabemos que después de la reforma de la ley de violencia familiar, los juzgados de violencia especializados en familia han dejado de tomar participación en cuanto a la prevención de este tipo de vulneración de derechos, y lo mismo ha pasado al ente administrativo que en nuestra provincia se usa mucho el SENAF con la UDER y la bajada a territorio con los equipos técnicos de los municipios. En este marco hay 3 niveles de medidas que se pueden tomar según la gravedad de los derechos y las vulneraciones en riesgo, o cuando ya se ha materializado su lesión. Las medidas del primer nivel se suelen tomar con los equipos técnicos de los municipios a los fines de mejorar o resguardar algunos derechos que pueden ser amenazados. Recordemos que los derechos de los niños son todos necesarios para su desarrollo pleno, integral. Podemos enumerarlos harto, pero a grandes rasgos podemos hacer hincapié en los que son más comunes, como la educación, violencia física, violencia económica, trabajo infantil. En este marco, estas medidas de primer nivel, los equipos técnicos, asistentes sociales junto con psicólogos acompañan a la familia para mejorar algunos de estos aspectos. Si ellos no funcionaran, no son las medidas que se consideran necesarias para hacer esta salvaguarda anticipada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pasamos a medidas del segundo nivel que son un poco más restrictivas y que autoriza la ley a que los niños y adolescentes sean separados de su familia en este grupo intermedio de medidas, que es cuando ya se han vulnerado, ¿cierto?, los derechos, y evidentemente los promotores, ya sea por acción o omisión de esta conducta, son los progenitores o quien está a cargo de su cuidado personal. En principio, cabe aclarar que como abogados que estamos del otro lado ante estas medidas, tenemos que intentar que en caso de tomarse una medida de estas, que se intente proteger el centro de vida del niño y que el mismo permanezca con su familia, ya sea con el progenitor no conviviente o con algún integrante de la familia extensa. ¿Sí? La judicialización sobre familias de guarda o en instituciones especiales para este tipo de medidas son excepcionalísimas. ¿Sí? Eso debemos tenerlo en cuenta al momento de recibir una de estas medidas por parte de nuestros clientes del Ministerio Jurídico, a los fines de que, en caso que sea necesario tomar esto, que el niño se encuentre lo más cómodo posible con vínculos afectuosos conocidos, ¿sí?, como primer medida. Si estas medidas fracasan o no alcanzan para proteger al niño, cabe destacar que en estas medidas de segundo nivel, mientras el niño es separado, el equipo técnico debe ir trabajando con la familia para corregir estas vulneraciones, estos ataques a los derechos del niño, o por alguna omisión o desconocimiento de algunas pautas, puede ser en comunidades más vulnerables, para mejorarlas y que el niño, después de un corto tiempo, vuelva a su centro de vida con el progenitor que estaba a cargo, con la persona que estuviera a cargo de su cuidado personal.
Si ellos fracasaran, si estas medidas de segundo nivel fracasaran, y hago mucho hincapié porque es muy común ver cómo se pasa de una medida de segundo nivel a una medida de tercer nivel en 2 meses, sin un acompañamiento de familia, sin un trabajo con los equipos técnicos y sin intentar mejorar el entorno del niño. Directamente esa medida de restricción provisoria por un corto tiempo ya pasa a algo más permanente, en donde se aleja el niño de su centro de vida, se puede llegar a institucionalizar el cuidado personal de ese niño, que es la medida más gravosa que puede tener SENAF. Y bien sabemos los que trabajamos de esto en el ámbito privado, que el proceso administrativo en SENAF y en UDER es ir a la Tercera Guerra Mundial con 2 palitos chinos. Es imposible litigar el SENAF. Los escritos nunca llegan a las personas que tienen que llegar, los equipos técnicos dicen que no los pueden elevar. En CIDI, acá en Córdoba, no tenemos la posibilidad de hacer presentaciones directamente ante UDER. Es realmente muy complicado. El procedimiento correcto es el administrativo, establecido por la ley, por la norma del derecho administrativo, pero esta medida de tercer nivel, que es la más gravosa y la que se puede extender hasta 1 año y medio, debe ser controlada por la sede judicial, por el juzgado de violencia familiar, y aquí es donde me quiero detener para contarles algunas experiencias que hemos tenido en el estudio. Darío es socio en el estudio, trabajamos juntos, así que hemos tenido en la oficina muchos casos muy graves y la mayoría de ellos los hemos podido resolver con éxito en esta instancia. La presentación judicial ante el control de legalidad es extremadamente es una medida que hay que proteger con uñas y dientes, aunque no nos quieran admitir la participación en el incidente que se habla de control de legalidad, aunque nos digan que no podemos participar en la audiencia, aunque nos digan que no es necesario, debemos defender esta medida porque es el momento donde el juez de violencia familiar toma conocimiento con el hecho, porque anteriormente había estado en SENAF y la dirección técnica de la causa la tenía SENAF. Entonces es el momento donde el juez de violencia realmente se interioriza de la causa. Nosotros somos de Ciudad de Belén, tenemos la suerte de tener una excelente jueza de fuero que toma ella personalmente las audiencias de control de legalidad. Entonces es el momento de escuchar a los menores, de escuchar a las personas que estén ejerciendo su guarda, de escuchar a los progenitores con la asistencia del abogado, y esto es fundamental. En el día de ayer, antes de ayer, hemos tenido una audiencia de control de legalidad en donde era una clienta que le cuesta mucho manifestar sus emociones, y la audiencia iba camino a que la jueza confirme, ratifique la medida de tercer nivel, porque nuestra clienta, la mamá de unas niñas, no parecía haber trabajado nada en este tiempo sobre los motivos en donde le el SENAF de su lotería había tenido una disposición de tercer nivel. La audiencia iba en declive, entonces le pedí por favor a la jueza que me otorgue una oportunidad de poder hablar con la clienta, en donde innumerables veces me había llamado llorando, habíamos charlado un montón de tiempo sobre todo lo que había hecho, toda la conciencia que había tomado sobre esta situación, y entonces yo pude ir dirigiendo a mi clienta con preguntas abiertas a los fines de que le pueda expresar a la jueza de violencia todo lo que había pasado mientras no tuvo el cuidado personal de sus hijas, para que la jueza comprendiera que no es que la medida de segundo nivel había fracasado para tomar una de tercer nivel, sino que no se la había escuchado. Y cuando se le escuchó en SENAF, en un ámbito administrativo privado al que no nos notifican a los abogados, en las audiencias donde los equipos técnicos se manejan por WhatsApp, que dicen venite en 15 minutos, tienen que ir corriendo y somos de otra cantidad, no podemos llegar, tuvo la oportunidad de realmente desenvolverse ante la jueza, llorar como lo había hecho innumerables cantidad de horas conmigo al teléfono, y poder contarle todo lo que había pasado en este proceso, para que la jueza finalmente, ahora no salió el auto, rectificó, confirma,
pero estoy segura de que la jueza puede tomar conocimiento con la experiencia real de esta persona, que no se guió por informes muchas veces parcializados que hace SENAF, que hacen los equipos técnicos, pudo tomar conocimiento de primera mano, escuchó a las niñas. En esta oportunidad yo quería que se le otorgue participación también al abogado del niño, que lo pedí, y al asesor letrado del juzgado como representante complementario de las niñas, donde lo único que pedía era volver con su madre. Se escuchó al progenitor, se escuchó a la progenitora. Por eso quiero recalcar que tenemos la herramienta que nos otorga la ley de control de legalidad, que la aprovechemos, que si estamos ante juzgados hostiles, lo defendamos con uñas y dientes, pidamos si no nos dejan entrar a la audiencia de control de legalidad, un veedor del colegio de abogados que no nos están permitiendo ejercer el derecho de defensa de nuestros clientes, porque nuestra presencia ante situaciones tan conmovedoras, tan desagradables para nuestros clientes, que es pasar por un proceso de violencia familiar, a veces que necesitan una cara conocida, de una palabra de alguien que los conoce, que le diga, bueno, dale, contame lo que trabajaste para contale a la doctora, lo que trabajaste con los psicólogos en estos meses. Contale lo que me contaste a mí por teléfono de qué vos crees que va a cambiar de ahora en adelante. Y así vamos pudiendo guiar a la audiencia para que el magistrado que la toma realmente llegue al fondo de esa persona y realmente pueda considerar si la medida de segundo nivel fracasó como para confirmar una de tercer nivel. Como jurisprudencia, quiero hacer un repaso muy cortito, en un caso que expondremos los dos, muy completo, sobre manipulación infantil, alienación parental, en donde una abuela materna estaba en completo desacuerdo sobre la crianza que tenía su hija, sobre su nieta, y la relación que tenía con su progenitor. La abuela no quería que el progenitor tuviera relación con su nieta, no quería que la mamá de la nena tomara las decisiones que tomaba con la nena, y comenzó hace 4 años aproximadamente un proceso de manipulación al sistema y por medio de denuncias de violencia familiar intentar quedarse con el cuidado personal de la niña. Primero hubo una denuncia de abuso sexual en contra de su progenitor, lo que expondrá Darío en unos momentos. Posteriormente, como no había perdido la mamá de la niña el cuidado personal de la misma, fue por otra área y en el fuero de violencia familiar denunció lesiones, una denuncia de lesiones en contra de la progenitora, hasta que finalmente, por un tiempo, le otorgan la guarda provisoria de esta niña. En el tiempo que tuvo la niña, la sacó de un día para otro de su círculo. La niña tenía media restricción con sus 2 progenitores. La sacó de la escuela. Los equipos escolares manifiestan que en un mes la niña había ido 2 veces nada más a clases. Los vecinos en la escuela, en la encuesta socioambiental, manifiestan que se escuchaban los gritos de la niña en la casa. La mamá mandaba gente para que por favor pase por la casa, se veía la niña y podía dar alguna información, estaba todo no. Y en este marco hubo opiniones muy distintas sobre el equipo técnico territorial, como le decimos, de la municipalidad, ya que esta abuela tenía muchos dotes manipuladores y el equipo técnico municipal se volvió, en lugar de cumplir un modo objetivo, se volvió un ferviente defensor de esta abuela y acusadores, asesinos prácticamente, de los progenitores de la niña. Cuando toma intervención directamente la UDEL, tuvimos particularmente en la defensa penal y yo en el juzgado de violencia familiar, intervenciones advirtiendo sobre la conducta escolar que había tenido la niña, que la había separado de la escuela, había sido medicada por un psiquiatra con una entrevista de 40 minutos y un llamado telefónico. Entonces empezamos a denunciar esto directamente ante el juzgado de violencia. El juzgado de violencia se valió de la UDA y del SENAF, más no del equipo técnico de la ciudad, una ciudad bastante grande, donde el equipo técnico tiene mucho personal y mucho peso. Las opiniones del equipo técnico con el SENAF parecían
para hacer un antagonismo, un cuento de color de rosas del equipo técnico de lo bien que estaba la niña con esta abuela, mientras Senaf venía divirtiendo un montón de vulnerabilidades que estaba sufriendo la niña al haber sido quitada de su entorno desde esta medida de restricción y el otorgamiento del segundo nivel por Senaf que no acuerdo que lo hizo. Es así que llegamos a un control de legalidad para tomar una medida de tercer nivel cuando Senaf y la UDER ya habían advertido un montón de vulnerabilidades, no otorga al equipo técnico la medida de tercer nivel. El equipo técnico solicita el control de legalidad de la jueza de violencia familiar, cuando la jueza ratifica finalmente el no otorgamiento de la medida de tercer nivel, y si bien como había una denuncia por lesiones contra la mamá y una denuncia de abuso sexual contra el papá, le otorgó la guardia provisoria a la familia extensa de la mamá, y esta niña pudo desarrollarse nuevamente con su abuelo materno, una figura que por la manipulación misma de esta abuela, su mamá se la hija, no sé si tengo miedo de hacerlo con los grados. La mamá de la niña no había tenido contacto con su progenitor, y es en esta instancia donde le pide ayuda para que él pueda ejercer su rol de abuelo con esta niña, donde ya les contaremos en la otra disertación cómo sigue la historia. Tuvo por suerte un final feliz, tuvo actuaciones a tiempo, hubo buenos controles de legalidad, hubo buen criterio de Senaf para no otorgar la medida de tercer nivel, y como les digo, defendimos con uñas y dientes esta instancia que nos otorga el sistema judicial, que es nuestra área de trabajo, es donde nosotros estamos acostumbrados a tratar con jueces, a saber qué criterios tienen los jueces y a defender a nuestros clientes. Vuelvo a agradecer la presencia de todos.